Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Seguimos con un vídeo de biología y en esta ocasión, pues continuamos desarrollando el tema de enzimas y después de haber dedicado un vídeo a la inhibición enzimática, donde pues explicábamos os explicaba lo que era la inhibición y los diferentes tipos de inhibición enzimática que se podían presentar. Bien, en el vídeo de hoy el objetivo es desarrollar un poco más, ¿vale?, lo que quedó ya desarrollado en el vídeo de la inhibición enzimática, ¿no? Es desarrollar un poco más, ampliar un poquito más los conocimientos, profundizar más sobre lo que sería la inhibición de tipo competitivo, ¿de acuerdo? Quizás sea un poquito un nivel superior a lo que es ya propiamente dicho en sí para el curso de acceso a la universidad, ¿no? A lo mejor estamos hablando ya de una bioquímica universitaria. Bueno, entonces, como digo, vamos vamos a ver entonces lo que es más a fondo la inhibición de tipo competitivo. Bueno, acordaos que se trataba de una inhibición en la que la característica o una de las características básicas era la de que el inhibidor presentaba una estructura muy similar a la que presentaba el sustrato, ¿no?, a la hora de unirse a la enzima. ¿De acuerdo? Utilizaban la unión tanto del sustrato como del inhibidor se realizaba en el mismo centro activo, en la misma zona de la enzima, de tal manera que la única diferencia en que actuase uno u otro dependería de la concentración en la que estuviese el sustrato o en la concentración en la que estuviese el inhibidor. Es decir, había una competencia tanto del sustrato como del inhibidor por unirse a la enzima, ¿de acuerdo? Un ejemplo de este tipo de inhibición competitiva lo tenéis ahí en pantalla, es la reacción del succinato a fumarato, ¿vale?, que está catalizada por una deshidrogenasa. Bien, esa reacción puede ser o va a realizar una inhibición de tipo competitivo, por ejemplo, el malonato, ¿de acuerdo? Tanto el malonato como el succinato competirán por la unión a la deshidrogenasa, a la succinato deshidrogenasa. El porqué de esto es porque la estructura del succinato y la estructura del malonato, como estáis viendo ahí en pantalla, son estructuras muy similares, ¿vale?, que es una de las condiciones que se tienen que dar para que exista este tipo de inhibición, ¿no? Ahí tenéis ya en otro esquema, tenéis cómo sería la secuencia de reacciones, la secuencia de equilibrios. Por un lado, el enzima se une al sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, para rendir finalmente el enzima de nuevo más el producto, pero por otro lado hay la posibilidad de que el enzima se una al inhibidor, ¿de acuerdo?, formando el complejo enzima-inhibidor, tal como estáis viendo ahí en la figura. Otra forma de inhibición competitiva también se puede establecer cuando dos sustratos, cuando un enzima actúa sobre dos sustratos, como puede ser el caso de la reacción catalizada por una glucoquinasa, tanto la glucosa como la manosa en su fosforilación a nivel del 6, a nivel del carbono sexto, como tenéis ahí en pantalla, para formar o bien la glucosa 6-fosfato o bien la manosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Son reacciones que están catalizadas por una quinasa, en la cual puede existir, como digo, de nuevo esa competencia por ambos sustratos por la unión en la enzima. Bien, en cualquier caso, la reacción catalítica, la actividad enzimática de la enzima en cada uno de los sustratos va a depender de la correspondiente Km de cada uno de ellos. Recordar que la Km era la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es decir, en principio, la actividad catalítica dependería de este valor de la Km. Pero lo que ocurre es que cuando se encuentran ambos sustratos juntos, lo que hace es disminuir la efectividad. Y por lo tanto ya no podemos estar hablando de una Km individual de cada uno de ellos, sino que tendríamos que estar hablando de lo que sería una Km aparente. ¿Por qué una Km aparente? Porque las Km individuales de cada uno de los sustratos se van a ver influenciadas por la presencia del competidor. Es decir, la Km del sustrato A no va a ser la misma, va a tener que aumentar como consecuencia de la presencia del competidor. Y a su vez, este competidor, su Km también, que a su vez es sustrato, su Km también se va a ver aumentada por la presencia del otro competidor. ¿De acuerdo? Es de ahí que al haber un aumento en la Km, ¿de acuerdo?, pues aparecerá un nuevo valor de constante, que es lo que le llamo constante
la constante aparente, ¿de acuerdo? Ahí entonces tenéis la secuencia ya de reacciones, ¿de acuerdo? Con el fin de determinar la velocidad en un proceso de una inhibición competitiva. Ahí tenéis lo que sería la constante de equilibrio del inhibidor, la constante aparente en este caso, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que sería la velocidad de la reacción. ¿De acuerdo? Fijaos que en el término de velocidad o en el concepto de velocidad, fijaos que la Km se ha sustituido por la Km aparente que he puesto un poco antes, ¿no? Que está colocada justo encima. ¿De acuerdo? Veis que la reacción es la misma, velocidad, será igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato, partido por la concentración de sustrato más la Km, pero la nueva Km es la constante aparente, y la constante aparente habrá que tener en cuenta, como veis ahí, lo que sería la presencia del inhibidor, la constante del inhibidor en el equilibrio enzima más inhibidor para dar el complejo enzima inhibidor. Esto supone que entonces puedo determinar cuánto vale la velocidad en una determinada reacción enzimática, conociendo pues cuál es la concentración, siempre que estemos hablando de una inhibición de tipo competitivo, siempre que conozca cuánto es la concentración de inhibidor que está en juego, ¿de acuerdo? Y cuál es la constante de inhibición, es decir, cuál es, vamos a llamarle así entre comillas, la afinidad que tiene el inhibidor por unirse al sustrato, ¿de acuerdo? Serían la manera de representar esa velocidad. Bien, pues entonces un poquito lo que quería ver en este vídeo. Veis que hemos profundizado un poquito más en la inhibición de tipo competitivo con respecto al primer vídeo en el que hablaba de la inhibición, ¿vale? Y espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis alguna duda me la comentáis, ¿de acuerdo? Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos.